manos, Padre. Oramos para que sea tu Espíritu precioso, Dios santo y poderoso, revelándolo a nuestro espíritu, deshaciendo cualquier estorbo, precioso Dios santo y poderoso, cualquier incapacidad, cualquier cosa que pudiera estorbarnos de cualquier manera, sea deshecha, desintegrada, desbaratada completamente, y podamos recibir tu palabra, precioso Dios santo y poderoso, con gozo, con alegría, precioso Dios, y así, precioso Dios, te damos muchas gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a empezar leyendo Hebreos 11, versículo 30. Y nos dice la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Mire, por la fe. Porque eso fue bien bonito, ¿verdad? Cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué estaba pensando Josué y su pueblo cuando Dios les estaba diciendo que iban a caer los muros de Jericó? Y ellos miraban las paredes aquellas y decían, ¿cómo van a caer? Bueno, pues vamos a ver más adelantito cómo es que van a caer. Para entrar a la tierra prometida es necesario morir al yo para poder seguir la dirección de Dios. Ahora no derribamos muros físicos, pero a través de la fe en el Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, los muros de problemas y enfermedades caen en el nombre de Jesús. Así que nosotros tenemos que tener esa certeza, ¿verdad? Y usted piense poquito conmigo. Imagínese la gente de Jericó, ahí, te digo, la gente de Israel, ahí mirando esas paredes, esos muros tan grandes. ¿Qué pensarían ellos? ¿Cómo los iban a derribar? Yo me recuerdo cuando yo hace muchos años, cuando yo casi recién me convertí, un día tuve un sueño, que yo estaba arriba caminando como en un muro, pero muy alto. Yo los muros que conocía eran unos muros que había unas paredes muy gruesas y muy altas en una presa, allá donde yo vivía en México. Eran unas paredes que cuando las miraba uno se veían tan imponentes porque estaban tan bien hechas, y ahí nomás se oía el zumbido del agua del otro lado y el zumbido del agua donde salía, donde le daban el desagüe, y todo aquello estaba tan bien hecho que yo me quedaba admirada porque pues ahí mirábamos puras casitas cayéndose y todo eso, ¿verdad? Y aquellas cosas tan bonitas, cómo estaban tan bien hechos. Y yo me imagino que estas murallas han de haber sido así, y en el sueño donde yo me miraba era así, una muralla que alta, y yo iba caminando por encima, y yo miraba para abajo y miraba las cosas chiquitas, las tiendas, miraba chiquitas, y yo iba caminando allá y dije, Dios mío, ¿cuánto me va a costar derribar esto? Y no terminé de decir cuando todo se fue para abajo, y nomás subió un polvito blanco. Y yo me quedé colgada de una pared que no tenía de dónde agarrarse. Pero ahí me quedé colgada, apenas si pude meter los dedos en algo que no había, pero que lo agarré siempre y no sé cómo, pero ahí me quedé colgada. Y cuando me desperté, me quedé pensando en el sueño, y se me hacía como, dije, ¿qué cosas vine a soñar yo? Porque es muy raro el sueño, ¿verdad? Pero mirando uno para atrás, yo entiendo que todo eso fue pasando a través de mi vida. Esas murallas que yo miraba, esa pared tan grande, tan fuerte, se desploman. Y así son todas las paredes que tenemos en la vida, altas o pequeñas. Si estamos con la fe en Dios, se van a desplomar. El problema es cuando no tenemos la fe bien puesta en el Señor, ¿verdad? Josué 1:2 nos dice la palabra del Señor. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mire, yo me pongo a pensar y digo, qué tremenda la palabra que Dios le da a Josué. Josué, me imagino yo, se sentía como una especie de huérfano, ¿verdad? Porque se le acababa de morir su líder. Y Dios le habla y le dice, levántate, porque ahora tienes que cruzar el Jordán. Y el Jordán era un río grande, y traían muchos niños, traían animales, traían todo eso. Y él había visto en el pasado que Dios había abierto el mar para que pasaran en seco. Pero él decía, eso lo hizo Dios a través de mi líder, yo no tengo la capacidad de esa. Yo no le llego los talones a mi líder. ¿Cómo le voy a hacer?
Y él estaba ahí todo temeroso, ¿verdad? Y seguía el 3, dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Mire, qué bonito. Dios le estaba diciendo, yo ya les entregué todo lugar que pise la planta de sus pies. Pero imagino cómo estaba Josué de temeroso e inseguro. ¿Qué se hizo? Es mi imaginación que estoy oyendo a Dios y no es cierto. Y voy y les digo, allá me van a linchar. ¿Y quién se va a sujetar a mi liderazgo ahora? Porque imagínese usted, cuando un líder se va, aun cuando ya a Moisés Dios le había dado palabra que el que se iba a quedar era Josué, pero me imagino yo que entre tanta gente ha de haber dicho, no, este muchacho no va a dar el ancho, ¿verdad? Mejor yo, mejor fulano, mejor mangana, y ahí estaban ahí viendo, ¿verdad? Y estaban todos con sus ojos puestos a ver en qué se equivocaba José. Y entonces Josué pues estaba todo lleno de miedo, temeroso, porque el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Una y otra vez se lo repetía, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Entonces, ¿por qué? Porque él estaba con temor. Tenía miedo, era una multitud de gente la que tenía que liderar y cruzar el Jordán y luego derribar esas murallas por las cuales tenían que pasar para poder llegar a la tierra prometida. Y nosotros a veces, mire, esto es bien tremendo, nosotros a veces oramos y creemos que por aquella oración que ya hicimos, ya se nos va a dar todo rapidito. Pero no nos ponemos a pensar, mire, este pueblo venía caminando desde Egipto. ¿Qué cosas no hizo Dios en Egipto para sacarlos de allá? Pero todavía no recibieron la tierra prometida. Dios les había dicho que se las iba a dar, pero todavía no tenían posesión de ella. Todavía tenían que seguir caminando 40 años en el desierto y por incrédulos quedaron ahí todos los hombres de guerra que salieron de allá, excepto Josué y Caleb. Entonces, siguen caminando y caminando y ahora todavía tienen que pelear más para poder entrar a la tierra prometida. Y ahora sin el líder, que era Moisés, el que conocía todo. Tremendo, ¿verdad? Punto número 1. Para entrar a la tierra prometida es necesario morir al yo, mire. Cuando uno está en ese trabajo, por decir a Dios, así, donde Dios nos lleva, para poder escuchar la voz de Él con claridad, para poder sujetarnos a Él con claridad, necesitamos morir al yo. Si nuestro yo todavía salta, si nuestro yo todavía está ahí exigiendo, quiere decir que todavía está vivito, no ha muerto. Y entonces para poder recibir las revelaciones de Dios, para poder recibir la guía y la dirección, tenemos que morir al yo, no hay otra manera de hacerlo. Romanos 8:13 nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Por qué murieron todos esos líderes en el desierto, toda esa gente que salió de Egipto? ¿Por qué murieron en el desierto? Porque no querían morir a su carne. Ellos exigían y exigían y exigían. Criticaban y criticaban. No querían morir a su carne. Y entonces peleaban, según ellos creían, con Moisés, pero realmente estaban peleando con Dios. Se estaban oponiendo a lo que Dios había establecido. Y eso nos lleva a ver, ¿verdad?, que tenemos que tener cuidado de darle muerte a nuestra carne. Que no esté ahí asomándose, porque mire, la carne es tan, pero tan astuta. Usted le deja un lugarcito y al ratito ya quiere gobernar. Mire, facilito. Le empezamos a dar hilo a nuestros pensamientos. Y al ratito ya no lo gobierna usted. Ya usted quiere enfocarse en las cosas de Dios y ya no puede porque los pensamientos quieren seguir. Entonces, para no darle lugar a la carne, tenemos que aplastar esos pensamientos. Dice la palabra que tenemos que llevar cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia de Dios, a la obediencia de Cristo. Entonces, nuestros pensamientos, si no vienen del Señor, tienen que ir a la obediencia de Cristo y empezamos a adorar al Señor, empezamos a pensar en las palabras del Señor, a meditar en las cosas que leímos o en las cosas del Señor. Así le vamos dando muerte a la carne.
Y es tan fácil, mire, cuando nosotros estamos leyendo la palabra y de repente estamos leyendo, y vamos leyendo, y lo dicen, ¿y qué leí? ¿Qué leí? ¿Dónde andaba mi mente? A veces ni sabe uno qué estaba pensando. Pero en blanco se quedó. Entonces, ¿cómo le da muerte usted a la carne en esa situación? Me regreso a leer. Me regreso y vuelvo a empezar. Y al ratito ahí otra vez me perdí, me regreso y vuelvo a empezar. La está educando. No a la carne, a su mente, a que se ponga a hacer lo que usted le está mandando a hacer. La carne le tenemos que dar muerte, ¿verdad? Pero a la mente hay que educarla para que siga transformándose. Para entrar a la tierra prometida, primero tenemos que pasar el Jordán, luego derribar los muros y conquistar lo que nos pertenece. Mire, no es tan rapidito como nomás así. Es un proceso. Y ¿sabe lo más bonito que hace Dios? Dios no nos dice, vas a tener que hacer esto, aquello. Imagínese usted que cuando fue Moisés y les habla a toda la gente ahí que los iba a sacar Dios de Egipto y que los iba a traer a la tierra prometida, le hubiera dicho Moisés, mira, pero primero vamos a caminar 40 años en el desierto. Todos ustedes se van a morir ahí porque son rebeldes, ¿verdad? Entonces ahí van a quedar. Los hijos de ustedes son los que van a alcanzar a cruzar, pero primero vamos a cruzar el Mar Rojo, luego vamos a cruzar el desierto, luego vamos a cruzar el mar de Jericó, luego se van a caer las murallas, y luego ¿ustedes creen que se habían salido la gente? Aquí estamos mejor, no vamos a tener que trabajar tanto. Mi mamá cuenta un chiste que hay, mi mamá. Mire, así que se ve muy seriecita, pero es tremenda. Dice que un muchacho le dijo a una muchacha, él pues estaba quedando bien con ella, ¿verdad? Que no iba a pasar, él estaba tratando de decir que no iba a pasar hambres con él, que ella iba a tener de todo. Le dijo, mira, ¿ves esta troje? No sé si sepan qué quiere decir troje. Es un lugar grande donde almacenan el maíz. ¿Ves este troje de maíz? Todo lo vas a moler tú. Y la muchacha dijo, y aquí no soy yo. No, dice, está aquí, quiere que me la pase moliendo, ¿no? Y él lo que estaba tratando de decirles que no iba a pasar necesidad con él, que no iba a pasar hambres porque tenía mucho maíz. Y la muchacha salió volada. ¿Por qué? Porque era demasiado lo que iba a moler, ¿no, hombre? Y así mire, si Dios nos dijera a nosotros todo lo que nos va, el proceso por el que nos va a pasar, capaz que no entramos. Capaz que nos quedamos donde estamos. Si cuesta, no diciéndonos, Él nos ofrece, nos muestra y nos da la palabra y nos dice cosas bonitas que va a pasar y que va a pasar y nos cuesta soltar. Y sabemos que es por nuestro bien y todo, y nos cuesta. Ahora si nos dijera, vas a llorar tanto, no empezamos, ¿verdad? Pero Dios es sabio, ¿verdad? Y en su infinita misericordia, Él nos guía a toda verdad y justicia y nos ayuda a conquistar sin que sepamos todo, ¿verdad? Nos muestra un poquitito nomás. En Josué 1:5 nos dice la palabra del Señor, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Mire cómo le hablaba Josué. Y con todo y eso él temblaba. Ahora nosotros, imagínense. Josué había visto todos los milagros de Egipto. Había visto cómo se había abierto el Mar Rojo. Josué había visto todo eso. Había visto las maravillas que Dios había hecho en el desierto. Él lo había visto todo. Y también, como había sido uno de los espías que había ido a ver la tierra prometida, él conocía lo que había allá, pero le tenía miedo a los gigantes. Entonces, imagina, y Dios ahí confortándolo, ayudándolo a que agarrara fuerza, a que creara ánimo. El versículo 6 le dice, esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Mire. ¿Pero qué tenía que ser? Valiente. No era fácil la tarea. Y eso es lo que nos está diciendo a nosotros esta noche. La victoria viene, porque ya el Señor lo prometió. Ya Él lo dijo, entonces va a llegar. El problema es que tenemos que ser valientes. Y no, miren, no asustarnos si tenemos que llorar, no asustarnos. Pero ¿sabe una cosa? Lo bonito sería que cuando lloremos sea de agradecimiento al Señor y no porque el diablo nos sigue torciendo el brazo. Que ya no le sigamos derramando más lágrimas por lo que Él hace,
sino de gozo y de felicidad, porque las cosas bonitas que Dios nos da. Para poder entrar en la tierra prometida tenemos que prepararnos, purificarnos y santificarnos. Mire, no podemos entrar así nomás. ¿Cómo nos preparamos? En la palabra. Estudiando la palabra para saber, mire, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Cuando el diablo viene a querernos engañar, ahí nosotros somos librados. ¿Por qué? Porque la palabra nos saca. El Espíritu Santo recordándonos ahí una palabra y ya decimos, oh, no, esto no viene del Señor. Ya nos mostró que no es del Señor porque Él nos quiere guiar y nos quiere ayudar. Luego ahí nos estamos purificando, soltando todo lo que nosotros pensamos. Aquello que nosotros pudiéramos imaginar, pensar, el Señor nos lo empieza a quitar. Ahí estamos purificándonos. Y luego somos apartados para Él. Mire qué bonito es lo que decimos, somos apartados para Dios. Pero no nos gusta. Porque alguien que es apartado para Dios está separado de los demás. Y a veces nos gusta seguir en la fiesta, seguir allá con la familia, con los amigos, con todo lo demás, pero ya no encajamos. Por lo que ellos hacen, no, ya no. Y lo que nosotros les queremos decir a ellos, no tampoco. Entonces no encajamos. Eso quiere decir separados para Dios, santificados. Y eso es lo que se necesita, ¿verdad? Cuando estamos en esa guerra, necesitamos prepararnos con la palabra del Señor, purificarnos, sacar todo lo que hay dentro de nosotros. Resentimientos, odio, enojo. A veces, fíjese que a veces es tan sutil el diablo para venirnos a meter la idea de pobrecita, mijita. Y con eso nos agarra. Ya empezamos a sentir lástima de nosotros mismos y allí nos agarró. Tenemos que purificarnos, sacar todo eso, todo aquello que no le agrada al Señor. Aún, mire, cuando sentimos una rayita así chiquitita, no, esto no es de aquí, va para afuera. Y eso es algo necesario para poder escuchar bien las instrucciones que el Señor nos va a dar. En Josué 3:5 nos dice la palabra del Señor, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Mire, para poder que Dios haga maravillas en nuestras vidas, tenemos que santificarnos. ¿Se acuerda usted por qué el Señor no pudo hacer milagros en la tierra donde Él nació? Porque Él les dijo, porque no había fe, no creían en Él. Por tanto, Él no pudo hacer nada. Si nosotros no nos santificamos, es porque no estamos creyendo en Él. Y si no creemos en Él, no puede hacer nada. Le atamos las manos con eso porque no le estamos creyendo. Por misericordia puede darnos algo para ver si así creemos. Hay personas que he oído que dicen, ay, pero es que el Señor me da tanta revelación, me da tantas visiones. Y entonces, sí, la misericordia del Señor es muy grande para ver si así suelta aquello que está viviendo y verdaderamente lo busca a Él como Él quiere. El Josué 1:7 nos dice la palabra del Señor, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire, ¿dónde está la victoria? En conocer la palabra y seguirla, obedecerla. Ahí es donde vamos a tener la victoria en todas las cosas que emprendamos. Entonces, ¿por qué es que muchas veces no tenemos la victoria? Pues porque no estamos siguiendo la palabra del Señor. Y ahí nos atrancamos, ¿verdad? Porque no estamos siendo obedientes. Y acuérdese lo que pasa cuando uno es desobediente, cuando no obedece al Señor, pues el Señor no nos puede cuidar, ni proteger, ni dar la victoria como Él quisiera. Para que Jehová haga maravillas en medio nuestro y nos entregue la tierra prometida, tenemos que entrar en un pacto con Él. Esta es la única manera en que Él podrá sacarnos del lugar en el que nos encontramos. Mire, cuando nosotros nos decidimos a buscarlo con todo nuestro corazón, entonces nos rendimos a Él y ahí establecemos ese pacto con Él.
Más bien, estamos aceptando el pacto que Él ya nos extendió, porque Él ya nos extendió el pacto de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando yo me decido a obedecerlo, lo estoy aceptando. Mientras yo no me decido a obedecerlo, no lo estoy aceptando. Porque estoy en desobediencia, ¿verdad? Entonces ahí no lo puedo aceptar. Josué 1:8 nos dice la palabra del Señor. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo. Nuestro camino va a ser prosperado. Donde vayamos, mire, las cosas se van a alinear, por desalineadas que estén, se van a alinear a nuestro favor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos obedeciendo lo que el Señor dice. ¿Se acuerda usted los apóstoles cuando andaban en la tierra, pues después que el Señor Jesucristo se fue? ¿Qué era lo que pasaba? Ellos caminaban, ni siquiera oraban por la gente y la gente se sanaba. Los demonios se apartaban de la gente, los soltaban. Y había sanidades y había liberaciones y todo eso. ¿Por qué? Porque ellos estaban sujetos a la palabra. Ellos estaban gobernados por la palabra. ¿Y por qué no vemos eso ahora? Porque no estamos tan entregados a la palabra. Entre más nos entreguemos a la palabra, más vamos a poder vertir lo que el Señor ha puesto en nosotros. Y si no nos entregamos a la palabra, pues somos como esa presa que les decía, estamos atorando toda el agua, ¿verdad? No dejamos salir nada. Toda el agua llega ahí, imagínense, el Espíritu Santo viene y lo vacía en nuestro espíritu, pero nuestra alma ahí toda revoltosa y no deja salir nada. No fluye. La unción de Dios queda ahí. Y eso es algo que no queremos para nosotros. Para entrar en la tierra prometida debemos conocer el camino por donde debemos ir. Este camino solo Dios lo conoce, por eso Él tiene que ir delante de nosotros y nosotros en pos de Él. No podemos correr delante de Él, ¿verdad? Ni tampoco quedarnos allá atrás. Dice la palabra del Señor que nosotros somos como los mulos, dice que nos tiene que jalar para poder que nos acerquemos a Él. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo lo que dice el Señor, que Él nos tiene que jalar, mire, con cabresto para poder que nos acerquemos a Él. ¿Y es por qué? Porque necesitamos ir cerca de Él para mirar por dónde nos lleva. Si voy muy lejos, no voy a alcanzar a ver por dónde va. Y si voy delante, pues olvídese, voy perdida. ¿Por qué? Porque no me estoy sujetando a Él. No estoy tomando la dirección que Él me da, sino que quiero hacer todavía las cosas a mi manera, como yo quiero, como yo deseo. En Josué 3:3 nos dice la palabra del Señor, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Miren, no iban a ir adelante, tenían que esperar que saliera. Y entonces iban a empezar a marchar atrás de ella. El 4 dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Mire, no podían acercarse mucho a la distancia, pero una distancia que tenía que ser los 2000 codos, lo que el Señor dijo. No más, no menos. O sea, obedeciendo lo que Él dice. Punto número 2, tenemos que seguir la dirección de Dios. Eso es algo que nos cuesta, ¿verdad? Porque a veces el Señor nos da una palabra y estamos bien emocionados y bien contentos y al ratito andamos haciendo otra cosa. Y lo que nos dijo el Señor ya quedó ahí. Se nos olvidó. Josué 5:6 nos dice la palabra del Señor, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra
de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Mire. ¿Pero por qué no se las dio? Pues porque fueron rebeldes, porque no quisieron obedecer, no fueron obedientes. Y podíamos decir, ¿verdad? Mire, ya los había sacado de Egipto, ya habían llegado al desierto. Era para que ya nomás el Señor les diera todo, ¿verdad? Ellos ya se habían despojado de todas las cosas de allá, de lo poco que tenían allá en Egipto, y habían caminado por el desierto y todo eso. Era para que ahí rápido recibieran la herencia y todo. Pero no. Y nosotros a veces se nos olvida todo eso. Se nos olvida que hay un proceso y no es corto. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuánto le tomó a Abraham para ver a su hijo? ¿Y qué pasó cuando Sara le quiso ayudar a Dios? Nomás retrasó todo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a veces se nos olvida, que cuando nosotros queremos ayudar a Dios, retrasamos las cosas. Y esta gente pues vino quedando en el desierto, gracias a Dios sus hijos sí entraron allá. Los muros de Jericó eran muy fuertes, sus moradores confiaban mucho en ellos. Mire, dicen que eran tan anchos los muros que podía pasar un carro por encima de lo ancho que eran las paredes esas. Entonces ellos estaban súper confiados en que esas paredes los iban a proteger, porque estaban tan fuertes que según ellos nada las podía derribar. En Jueces 6:1 nos dice la palabra del Señor: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mire, así se sentían bien protegidos, bien escondiditos allá adentro, ¿verdad? Porque ellos creían que su Dios era su muralla, era la protección que ellos tenían, pero no en contra del Dios de Israel, ¿verdad? Él no hay muralla que lo detenga. Y él se los enseñó ahí. Dios manda a sus hombres de guerra que callados marcharan alrededor de los muros de la ciudad por 7 días. Mire, esto fue algo bien tremendo. Yo me quedo pensando, digo, la multitud de gente, y que obedecieran que tenían que marchar callados, sin hablar. ¿Se imagina por qué Dios mandó que la gente fuera calladita? Para que no hubiera murmuración. Para que la gente fuera caminando y no murmurara y desanimara a los demás. Imagínense que iban caminando ahí y miraban las murallas tan grandes. Imagínense qué podían decir. ¿Cuándo se van a caer estas murallas? ¿Cómo nos vamos a acercar? Esa gente que estaba arriba de las murallas tenían casos de aceite hirviendo para lanzárselos a los que se acercaran. Y los que estaban arriba podían verlos a ellos de lejos, porque estaban bien altas. ¿Cuándo se podía acercar la gente? Y Dios no les había dicho, yo se las voy a derribar, yo las voy a desmoronar. Él les había dicho que las iba a derribar, pero no les había dicho cómo. ¿Y ellos qué decían? ¿Y ahora qué va a hacer Dios? Pero miren, calladitos. Tremendo, ¿verdad? Si nos ponemos a mirar. ¿Se acuerda usted cuando estaba María, recibía diferentes palabras? Recibió palabra cuando estaba embarazada, recibió palabra cuando estaba el bebé de 8 días de nacido. Y ella dice que guardaba todas las cosas en su corazón. Nada comentaba. Callada estaba, confiando en el que todo lo puede. Y a veces nosotros nos dan una palabra y corremos y la ramamos por todos lados, ¿verdad? Y le damos la oportunidad al diablo que venga a robárnosla. Y eso es lo que a veces nos pasa, porque él siempre está ahí al acecho. En Josué 6:3 nos dice la palabra del Señor: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Los guerreros de Dios tuvieron que marchar sin hablar ni una palabra. Josué 6:10 nos dice: y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca,
hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Imagínense la gente calladita por una semana. Debiéramos de hacer la prueba nosotros, ¿verdad? A ver qué tanto duramos. Y es tremendo. En el séptimo día los hombres de guerra debían rodear 7 veces la ciudad. Delante de ellos tenía que ir 7 sacerdotes llevando 7 bocinas de cuerno de carnero, tocándolas ante la presencia del Dios Santo y Poderoso que les daría la victoria. Hasta entonces los hombres podrían gritar así, porque Jehová nos ha entregado la ciudad. Y mientras ellos gritaban, los muros cayeron. Mire, qué bonito. Mire, pero yo digo, la obediencia de la gente para quedarse callada. Sin hablar por una semana. Y es tremendo eso, ¿verdad? Porque a veces nosotros no aguantamos ni un ratito. A veces decimos, ay, está todo tan callado, voy a aprender algo para oírme por lo menos. En Josué 6:4 nos dice la palabra del Señor. Y 7 sacerdotes llevaron 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Mire, todo fue exactamente como el Señor lo ordenó. La instrucción del Señor tenía que seguirse al pie de la letra. No podía hacer no había lugar para poner mi idea, o la idea de Josué, o la idea de cualquiera de los demás. Tenía que ser exactamente como Dios lo había mandado. Y ahí es donde a veces nos estorbamos, ¿verdad? Porque queremos arreglarle algo a Dios. Ay, pero a lo mejor está mejor así. Pero si Dios nos dijo así, ¿verdad? Y ahí es donde a veces no estamos de acuerdo porque cambiamos cosas, pero podemos ver que cuando seguimos la instrucción de Dios, la bendición viene. En Josué 6:5 nos dice la palabra del Señor, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de las bocinas, todo el pueblo gritará en gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirán el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Mire, instrucciones para que no se quedaran ahí mirando, ¡ay, se cayó el muro! No, instrucciones por todo. Se cayó el muro y ustedes síganle para adelante. No se pongan a mirar. Todo bien estipulado lo que quería. Y así, ¿por qué nosotros no recibimos todas las cosas así como las recibieron ellos en aquel tiempo? Porque nos falta la purificación, ¿verdad? Y la santificación. Y ahí necesitamos entrar en ese trabajo. Es como un trabajo de parto. Ustedes, cuando hemos estado embarazadas, no miramos al bebé cuando estamos embarazadas. Ni lo miramos rapidito. Hay un trabajo que hacer primero. Primero hay un sufrimiento que pasar. Yo no he conocido a nadie que me diga, yo tuve mi bebé sin dolor. Yo no he conocido hasta ahorita a nadie que me diga, nacieron, nada me dolió, nada ahí, paradita ahí en la cocina, ahí nomás. No, yo no he sabido de nadie, pero hay un sufrimiento, hay un dolor que pasar antes de ver el bebé, antes de ver lo que Dios está dando, ¿verdad? Y entonces es necesario eso en Apocalipsis, punto número 3. Ahora, no derribamos muros físicos, pero a través de la fe en Jesucristo y el poder de su Espíritu, los muros de problemas y enfermedades caen. Apocalipsis 12:11 nos dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mire, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, estaban comprometidos con el Señor, a hacer lo que el Señor quería. No se estaban preocupando si esto me va a llevar la vida. ¿Qué tanto me va a costar esto? Como yo cuando miré para abajo y dije, ay, ¿cuánto me va a costar? Ellos estaban comprometidos con el Señor. Y ese compromiso a veces es lo que no tenemos, ¿verdad? Queremos ver cambios en nuestra familia, queremos ver cambios en nuestra casa.
pero qué tanto me comprometo para que el Señor obre a través de mí. Ahí es donde está la diferencia. Y eso es lo que vemos aquí, ¿verdad? Que ellos estaban comprometidos. Ellos estaban guardando su testimonio a pesar de sus vidas. Hace mucho tiempo estaba leyendo un libro del Dr. Cho y él compartía en el libro que vino una persona de su congregación a pedir oración y le dijo, pastor, yo quiero que ore por mí porque mi panadería está yendo muy mal. Y yo, cuando la agarré, yo les dije a toda la cuadra que yo estoy pagando mis diezmos, yo estoy ofrendando, entonces ese lugar tenía que ser próspero. Y yo les he hablado a la gente de la cuadra y les he dado testimonio que ese lugar iba a ser un lugar próspero, porque yo estoy haciendo lo que debo de hacer. Y entonces le dijo, y yo no es que tenga miedo de quedarme sin la panadería o de declararme en quiebra. Lo que no quiero es dar un mal testimonio de Dios, del Señor Jesús. Yo no quiero que nadie vaya a decir que el Señor no me pudo salvar. Eso es lo que no quiero que pase. De eso tengo miedo. Entonces, el Dr. Cho empezó a orar por él y le dio unas instrucciones. Le dijo, mire, ¿tiene caja registradora? Y le dijo, sí. Ahora usted va a ir y va a orar por la caja registradora y va a decir, aquí voy a poner los billetes de esta numeración, aquí voy a poner los de esto y de esto vuestro. Y empezó a orar por la caja y que allí iba a estar el dinero y la caja estaba llena y los clientes venían. Y entonces al poquitos días viene y le traía dinero a ofrendar y le dice, ¿qué es esto? Le dice, son mis diezmos. Y le traía como $10,000 de diezmos. Y le dijo, ¿vendió tanto en el mes? Y le dijo, no, es en una semana. Pero hizo lo que el pastor le dijo, ¿verdad? Siguió las instrucciones del que le dio el siervo. Era como medio loco, ¿verdad? De ir a orar por la caja, pero eso fue y eso hizo y le dio resultado. Se salvó la panadería y el Señor no quedó el testimonio, ¿verdad? El Señor lo apoyó para que tuviera un buen testimonio y él le seguía hablando ahí a toda la gente de la cuadra y eso, imagínense que él que ya había dicho todo eso y ver ellos la bendición que Dios le había traído, imagino que la gente se animó. Y no por nada, ¿verdad? La iglesia del pastor Cho era una de las más grandes que había, o que todavía sigue habiendo, no sé, pues él ya partió con el Señor, pero ahora no sé cómo esté la iglesia, pero era una iglesia enorme. Pero tenía esa manera de instruir a la gente y la gente obedecía. Sabía que era respaldado por Dios y obedecía. Un día contó, creo que en ese mismo libro contó que estaba un muchacho que estaba paralítico de la cintura para abajo. Había tenido un accidente y había quedado paralítico de la cintura para abajo. Entonces el muchacho estaba en cama y era hijo de los líderes que estaban con él, de uno de los líderes más cercanos a él. Entonces, estaba un día comiendo en una reunión que tenían y estaban comiendo y él miraba mucho a este líder y luego la esposa dice que ella le conoce que son las loqueras que le daban a él, entonces le decía a ella, no te atrevas a decirle una cosa tonta, no te atrevas. Y él estaba mirando mucho al líder y entonces el líder se acerca y le dice, pastor, estoy viendo que me está mirando mucho, ¿necesita algo? Y luego le dice, no, le dice, pero mira, cuando llegues a la casa, dile a tu hijo que ya el Señor lo sanó y que se levante. Entonces, bueno, terminaron de comer y llega él a la carrera a la casa y luego ve al hijo que todavía estaba acostado en la cama. Entonces le dice, el pastor me dijo que te dijera que ya te sanó, que te levantes. Entonces el muchacho trató de levantarse y no pudo. Y no pudo. Entonces la esposa le decía, ¿cómo te atreves a decirles eso? ¿Por qué le das esas esperanzas? Y entonces el muchacho no pudo y se fueron a dormir todos. Y en la mañana, cuando se levantaron, el muchacho ya estaba levantado. A veces creemos que es en el momento que nosotros decimos, ¿verdad? Pero no, Dios tiene su proceso. Y a veces parece que no pasó nada, pero Dios tiene su proceso. Entonces tenemos que confiar en Él y esperar en Él. Porque su testimonio no cambia, Él es todopoderoso siempre. Él siempre va a hacer las cosas como Él quiere y
Mire, a veces Él nos está probando a ver qué tanto de verdad confiamos en Él. Nosotros derribamos nuestros obstáculos no en el sonido de las trompetas, sino en el sonido del nombre del Señor Jesucristo. Filipenses 2:9 nos dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre en el más grande que el nombre del Señor Jesucristo. Mire, es tan grande ese nombre y causa tanto impacto que usted puede hablar de lo que sea donde usted quiera. Pero no se atreva a hablar del Señor Jesucristo. La gente se incomoda. Se incomoda la gente. Usted puede hablar de Dios, puede hablar de religión, de lo que sea, de política, de lo que sea. Puede ser que encuentre a alguno que esté en contra, ¿verdad? Porque pues, siempre hay. Pero no se atreva a hablar del Señor Jesucristo, porque la gente se incomoda a gran manera. Porque no hay otro nombre. Sobre todo nombre es el nombre de Él. Y los demonios se levantan, se molestan, se incomodan y se manifiestan. Y a veces no entendemos que cuando aquella persona está teniendo una reacción de como enojo, ira, es un demonio que se le está manifestando. Y no lo hemos entendido. Y a veces queremos ir en contra de la persona, pero no es la persona. Ahora nos enfrentamos a muros más altos y más fuertes que los muros de Jericó, pero más fuerte que el sonido de las bocinas es el nombre del Señor Jesucristo. Mire esto, a mí esto me impresionó tanto. Mire, en el versículo 10, en Juan 18, capítulo 18, versículo 4 dice, pero Jesús sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Esto fue cuando iban allá al donde él estaba orando, y entonces él estaba ahí orando en el Getsemaní, y viene el montón de gente a agarrarlo ahí. Los traía Judas, ¿verdad? Y trae el montón de gente para que lo tomen preso. Pero él ya sabía que venían a buscarlo a él. Y entonces él se levanta y les pregunta, ¿a quién buscan? Mire lo que sigue diciendo en el 5, dice. Y respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y mire, esto es lo que me impresiona, el 6. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Mire. El montón de gente que lo iba a apresar, cuando él dijo, yo soy, ellos se fueron para atrás y se cayeron. Con una sola palabra, yo soy. ¿Se fija? El poder tan grande que tiene el yo soy. El gran yo soy, ¿verdad? El Dios santo y poderoso que hizo los cielos y la tierra. Y ni con eso entendieron. Ni con eso entendieron y todavía lo tomaron preso. Y es tremendo, ¿verdad? Porque a veces, mire, a veces el Señor hace unos milagros enormes en nuestras vidas y no lo entendemos. Nos damos la vuelta y se nos olvida. Y seguimos como que nada pasó. Yo he visto gente, mire, si en este lugar se hubiera quedado toda la gente por las cuales el Señor ha hecho cosas maravillosas, ya no cupiéramos. Ya no cupiéramos aquí. Una vez estábamos terminando el servicio. Ya no estábamos terminando, ya habíamos terminado. Y llega una persona que conozco hace muchísimos años con el hijo llorando, pero llorando. Aquel muchacho grandotote, llorando. Porque no podía, el azúcar la tenía muy alta, la presión la tenía bien desequilibrada, pero lloraba el muchacho. Oramos por él, terminamos de orar y le pregunté, ¿cómo te sientes? Y dijo, bien. Ya no estaba llorando, estaba completamente bien. Aquí voy a estar la siguiente semana. ¿Regresó? Hasta ahorita no. Y si me pongo a contarles no terminaría. Pero se fija, como que tenemos los ojos vedados o tenemos una memoria muy cortita. Y eso les pasó a ellos. Vieron eso. El poder tan grande que los lanzó para atrás.
y todavía no entendieron. Y bueno, también se tenía que cumplir la escritura, ¿verdad? Pero pienso yo que les hubiera entrado temor por lo menos. Pero no. Por la fe en el poder del nombre del Señor Jesucristo, nada queda en pie. Filipenses 2:10 nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Mire, toda rodilla, no solo en la tierra, sino también en los cielos y también debajo de la tierra. ¿Qué nos está diciendo? Hasta el infierno se tiene que mover. El mismo diablo se tiene que arrodillar delante del Señor. No hay nada que no se tenga que arrodillar delante del Señor. El versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Mire, Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. No hay otro. Está el Padre, el Señor Jesucristo, y no hay otro más abajo de ellos porque el Espíritu Santo está unido a ellos. Por la fe en el poder del nombre del Señor Jesucristo, no solo cruzamos las aguas del Jordán, derribamos los muros y también obtenemos la victoria, entrando para poseer la tierra que Dios nos ha prometido en Cristo Jesús nuestro Señor. Josué 1:9 nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mire qué bonito. Donde quiera que vayas, quítele usted ahí, o más bien póngale usted su nombre y hábleselo usted. Este versículo es para que usted se lo hable, para que lo crea, se le meta hasta adentro y lo crea, y cuando esté un obstáculo, Jehová viene conmigo, y eso se cae. Pero si estamos ahí todos que no podemos creerlo ni nosotros mismos, ¿cómo nos va a creer lo demás? El diablo se ríe, ¿verdad? Y se nomás está jugando. Pero si nosotros lo hemos creído de verdaderamente, los obstáculos tienen que deshacerse, tienen que caerse, tienen que hacerse a un lado. No pueden seguir impidiéndonos el paso. Para entrar a la tierra prometida tenemos que seguir la dirección de Dios. Ahora no derribamos muros físicos, pero a través de la fe en el Señor Jesucristo y en el poder de su Santo Espíritu, los muros de problemas y enfermedades caen. Romanos 8:5 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Mire, cuando nosotros estamos en la carne, no hay fe en Dios. La carne no puede tener fe en Dios, nada más mira lo carnal, mira lo físico, pero no puede mirar con los ojos de la fe porque no tiene. Entonces no puede sostenerse ni puede buscar al Señor de la manera que, ni creerle lo que está diciendo. Porque no puede. El versículo 6 dice, porque el ocuparos de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mire qué tremendo. Vida y paz. Y ahí estamos todos afligidos, todos abatidos y no sabemos por qué. Porque no nos estamos ocupando de las cosas del Espíritu. Estamos ocupándonos de las cosas del alma, de la carne. La ansiedad, la preocupación, la angustia. Pero no hemos entrado a preocuparnos por las cosas del Espíritu. ¿Qué dice el Espíritu Santo de Dios de esta situación? ¿Qué le está dando a mi espíritu? Entonces, cuando yo empiezo a buscar las cosas que son del Espíritu, empiezo a ver que las preocupaciones, la angustia, la ansiedad, todo eso no viene del Espíritu. Viene de mi carne, de mi alma, que está angustiada y abatida. Y mire qué tremendo es esto. ¿Sabe por qué está angustiada y abatida el alma? Porque sabe que no está coordinada con Dios. Porque no está alineada a las cosas de Dios. Tiene miedo de que si algo pasa va a ir a parar al infierno. Entonces, por eso está tan angustiada, por eso está tan abatida. Pero es en su abatimiento y en su angustia impide que el Espíritu Santo fluya a través del Espíritu. Porque no hay paz. Entonces, ¿qué necesitamos? Buscar al Señor y recibir la paz que Él nos da.
Entregarle toda nuestra angustia, toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación, todo lo que nos está afectando. Y confiar en Él. Me gusta mucho esta frase. No lo entiendo, pero confío. Porque muchas veces no entendemos lo que Dios va a hacer. No sabemos. Pero sabemos que Él es grande y poderoso, entonces yo confío. No sé lo que vas a hacer, pero confío. El versículo 7 nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mire qué tremendo. Entonces necesitamos ¿qué? Llevar eso a los pies de la cruz. Entregar toda nuestra carne, crucificarla ahí y decidirnos creer verdaderamente en el Señor. El versículo 8 nos dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mire, no pueden, no se puede. La carne no agrada a Dios. A veces como chiste decimos, ¿verdad? Ay, es que todavía me queda carnita. Pero no hemos visto lo que dice la palabra. La carne no puede agradar a Dios. Entonces no tenemos que tener ni carnita ni carnota. Todo tiene que estar crucificada. Tenemos que mantenerla crucificada para poder agradar a Dios, porque lo agradamos a Él en el Espíritu. Porque la palabra dice que Él busca espíritus que le adoren en espíritu y en verdad. Espíritus, no busca carne, ¿verdad? Entonces, ni siquiera para eso, ¿verdad? Tenemos que adorarlo a Él en el Espíritu y no en la carne. Es algo bien tremendo, ¿verdad? Que a veces no logramos entender eso. Que nuestra adoración a Él es en el Espíritu. Y no es en la carne. La carne es para nosotros, ¿verdad? Para quebrar el hielo, para romper el hielo, el gozo, la alegría del alma, pero ahí no fluye la presencia del Señor. Es pura emoción. A veces creemos, ¿verdad? Que, ay, que danzamos y esto y lo otro y acá y acá. Pero si es puro de emoción, pues ahí nomás quedamos, ¿verdad? Nos alegramos solas nosotros. Pero cuando entramos en la presencia del Señor, ahí es donde lo agradamos. Porque entramos en el Espíritu, no podemos entrar en la carne. Así que esta es la enseñanza que el Señor nos ha dado esta noche. El Señor es grande y misericordioso y Él es bueno y para siempre su misericordia. Así que si se ponen de pie, vamos a orar, que el Señor siga obrando gloriosamente en cada vida. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, precioso Dios, por tu palabra. Oramos, Señor, para que tú, precioso Dios, sigas ministrándonos aún mientras dormimos, revelándonos tu palabra, Padre, revelándonos esas áreas, precioso Dios, santo y poderoso, que tenemos que, Señor, entregarte, Padre bendito de gloria. Ahí, precioso Dios, donde no hemos podido, precioso Dios, santo y poderoso, santificarnos, Padre. Ayúdanos, precioso Dios, santo y poderoso. Ayúdanos a cumplir con lo que tú nos has llamado a hacer, Padre. Necesitamos de ti, estamos carentes y necesitadas. Sin ti no podemos, Señor. Sin ti no podemos hacer nada bien, mi Dios eterno, santo y poderoso Dios. Y te necesitamos tanto. Necesitamos que tú vayas mostrándonos el camino, que tú nos guíes, que tú nos dirijas, que tú nos ayudes, que tú nos enseñes, precioso Dios santo y poderoso, para poder caminar conformados a tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo, precioso Dios santo y poderoso, y ponemos en tus manos, Padre, a cada integrante de nuestra familia, Padre bendito de gloria. Los ponemos en tus manos rogándote a ti por ellos, Padre precioso, maravilloso. Y si en algo, precioso Dios santo y poderoso, nosotros estamos estorbándote, Padre, si en algo, Señor eterno maravilloso, no nos estamos alineando a tu voluntad, Padre, y eso está impidiendo que tú fluyas, que tu virtud fluya a través nuestro, tocando la vida de los nuestros, Padre, ayúdanos a entenderlo, precioso Dios, fortalécenos para que podamos entregártelo, Padre, y no haya ningún estorbo en nosotros, Señor, para que esa virtud tuya fluya a través nuestro y toque, Señor, impacte la vida de los nuestros, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, precioso Dios santo y poderoso. Lo cubrimos a todos y cada uno con oración, con tu palabra, con tu sangre bendita, como cubrimos, Señor, a todos nuestros hermanos que no están aquí, Padre.
Oramos, Señor, para que tú sanes los que están enfermos, para que tú les des fortaleza a los que están tristes, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo y así lo recibimos, dándote muchas gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí.